Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el primer video que dedicamos a la reparación y revisión del amplificador integrado Pioneer A88X tope de gama de la serie Elite del catálogo de 1986. Es una máquina soberbia, todo lo que nosotros hubiésemos querido que fuera el Aude 9, Aude 11, aunque aquellos están adelantados 5 años al diseño de este equipo, que proporciona 120 vatios eficaces por canal con una distorsión minúscula. Una máquina simplemente maravillosa que voy a comentarles detalladamente qué puede hacer, pero antes quiero ponerlos en contexto. ¿Qué tipo de equipo era este y qué se puede esperar de él? Pioneer siempre tuvo los diseños más sencillos, los diseños más prudentes, más de libro de electrónica, más conservadores si ustedes quieren. Nunca fueron equipos que sonaran mal, siempre fueron equipos que sonaban muy bien, pero no tenían ese tipo de diseños extravagantes, extraños y rebuscados que sí llegó a utilizar la gente de Samsung y por supuesto la gente de Sony. Sony era una empresa tan orgullosa que llegaron a inventarse sus propios transistores para sus amplificadores. Y me refiero a los transistores Vertical FET. Creo que se llama 2SJ23 y 2SK33, una cosa por el estilo. No fueron egoístas con su tecnología. Uno de los grandes power de Yamaha, el B2, llevaban esos transistores especiales de Sony. Así que los japoneses sí compartieron su tecnología de entre sus competidores para que fabricaran máquinas maravillosas, y fabricaron máquinas maravillosas. Mientras que Pioneer siempre fue una empresa mucho más conservadora, encargaba sus dispositivos a Toshiba, a Hitachi y a Sanken, y utilizaron transistores convencionales para prácticamente todo su diseño, salvo unos transistores especiales que aparecieron en sus máquinas de la serie azul de 1981 a 1985, que eran transistores especiales de alta velocidad de conmutación, pero que después se volvieron normales en la industria, así que tampoco los podemos considerar unas piezas especiales o rebuscadas. Probablemente para muchos de ustedes este sea un amplificador muy viejo todavía, muy quedado en el tiempo. Pues les comento que este equipo será el que cierra la serie de videos que hemos dedicado a la transición del sonido de los años 70, que comienza con el AU5900 de 1976 y termina con el A88X de 1986. 10 años de evolución en el diseño de audio japonés para alta fidelidad doméstica de altas prestaciones, porque este no es cualquier tipo de equipo. Es decir, no es solamente un amplificador estereofónico, es un muy buen amplificador estereofónico. Pero antes de seguir adelante, esta parte del video va a modo de podcast, donde quiero contarles algunas cosas antes de empezar a intervenir en esta máquina. Los diseños de los equipos que salieron después de este en realidad no fueron más avanzados desde ningún punto de vista. Hay un montón de sugestión relacionada con este tema. Les cuento. Los equipos que fueron fabricados después de 1986 tenían como característica destacada que habían cambiado la estética. Este, por ejemplo, es prácticamente la última serie de equipos completamente clásicos, es decir, un gran frontal de aluminio cepillado, en este caso con un acabado satinado, bonitas, bellas y muy bien terminadas tapas de madera, que en este caso es un equipo de lujo y están terminadas laqueadas. Una estética de líneas rectas típica de los años 80, lo más elegante posible. Un letrero en aluminio con acabado brillante, como utilizará Samsung en los equipos de alta gama. Perillas realmente de aluminio. Una construcción con un chasis serio. Buenas perillas. Aunque se había agregado la modernidad de este teclado. Y aquí es donde empiezan las diferencias. Este teclado que está aquí es mecánico, no tiene un microprocesador detrás. Los equipos que empiezan a salir desde 1988, 1989, 90, 92 cambian por completo. El frontal en todas las gamas se vuelve de plástico, salvo la alta gama. El chasis se simplifica, se pone un solo transformador para la fuente de alimentación independientemente de la gama del equipo, pero se le agrega tecnología. Se cambia este frontal austero de líneas rectas por un frontal que incluye líneas curvas, con una pantalla informativa tanto en los amplificadores estereofónicos como en los nuevos receiver multicanal, de colores, retroiluminada, lo que nosotros llamamos pantalla caliente, pantalla electroluminiscente. En realidad es una válvula triodo que tiene la reja abierta para que nosotros podamos ver qué produce luz y qué no, con fósforo, etc.
traen un montón de procesos, es decir, por ejemplo, este equipo solo tiene sección fono, preamplificador, etapa de potencia, fuente de alimentación. Los equipos que salieron después tenían un montón de cosas. Por ejemplo, incluían el detalle del control remoto, entonces se necesitaba un microprocesador para recibir las órdenes del frontal para poder replicarlas desde el control remoto y permitirnos justamente el control a distancia del equipo. Y a pesar de que eso los hacía parecer más tecnológicamente avanzados y en el manual decía que incluían un montón de cosas y luego después del año 95 empezaron a incorporar procesadores digitales de señal y tal cosa, se descuidó la sección de audio. Les pongo un ejemplo. Este equipo y los de su serie y los que salieron pocos años después de él siguen teniendo una sección fono dedicada de alta gama, una sección fono con diferencial de transistores JFET de compuerta aislada, de doble diferencial, con fuente de corriente, con capacitores de poliéster metalizado, o de estirol, o de mylar, o de silver mica, resistencias de precisión de película metálica, una sección fono que trataba de sonar de la mejor manera posible. Eso cambia inmediatamente después. Por ejemplo, hay un video en el que yo les mostré un equipo del año 88-90, Macintosh. Es un pre-saver, es decir, tiene todas las funciones de un tune, de un receiver, menos la etapa de potencia. Tiene tuner, preamplificador, procesador digital de señal, estéreo, todo lo que ustedes quieran. Pero la sección fono era un triste y solitario amplificador operacional y no un amplificador operacional Burr Brown de altas prestaciones para conseguir el mejor sonido posible. No, era Macintosh y utilizaron una porquería de amplificador operacional pequeñito colocado en una esquina con 4 componentes electrónicos, la manera más balurda del mundo. Los equipos que salen después de esta máquina ya no están preocupados por la calidad de sonido. Seguramente han visto con ambición el bellísimo catálogo nuevo de Yamaha. También Sony, Onkyo, Harman Kardon, todo el mundo está activo sacando sus equipos nuevos. Esos equipos de Yamaha son bellos porque tienen el frontal de aluminio cepillado en plateado, porque tienen un par de gigantescos Biometer, porque tienen todas las teclas de ese estilacho bonito que se gastaba Yamaha, mandado a hacer, por cierto, por un estudio de diseño italiano. Porque trae control remoto, porque trae DSP, porque trae procesador digital de señal, porque tiene conexión directa USB, Firewire, tiene un DAC interno de alta calidad, un montón de cosas. Pero la sección de potencia, la sección de control de tonos y la sección fono no son más avanzadas que las de un Samsung AU717 de potencia equivalente del catálogo de 1976. No son equipos más avanzados. En realidad, el equipo más avanzado, lamentándolo muchísimo, más avanzado que podrían conseguir de la electrónica japonesa sería este. Este es el equipo más avanzado porque a partir de aquí empieza una rodada cuesta abajo espantosa. No solamente de simplificación de diseño y de ahorro de costos, sino de un profundo desprecio por la propia calidad de sonido. Este es el último amplificador que luce esa distorsión del 0.0003% a 1 kHz y una bajísima distorsión en alta frecuencia. Eso lo convierte en una verdadera joya insustituible. Al igual que sus modelos equivalentes de Sansui, que sería la serie AU Alpha, al igual que la serie equivalente de Yamaha, donde estaba el M80, el M70, el M60, que todavía son equipos serios preocupados por la alta calidad de sonido y no por lucir una apariencia estética más interesante. Pero los fabricantes sí se dieron cuenta, sobre todo cuando entra el video, que la gente está más llamada la atención por un equipo que tenga muchas luces y muchos colores. Por eso buena parte de los preamplificadores y de las etapas de potencia Yamaha tenían, por ejemplo los Power, tenían aquí una enorme pantalla roja con el display de barra de puntos, porque llamaban la atención los equipos más por su apariencia que por el sonido que pudiesen dar. Y eso estancó el diseño. No fue culpa de los fabricantes, sino fue culpa de los consumidores. Y quería hacer un comentario antes de mostrarles esta belleza de equipo por dentro y alguna que otra cosa. Ocurre que yo comenté que los equipos de los años 80, finales de los años 80 y de ahí en adelante, no tienen reparación, porque llevan componentes de montaje superficial y eso provocó el reclamo de alguno que otro entusiasta que decía, claro, si tú tienes el equipo para cambiar la pieza, pues la puedes cambiar y no hay ningún problema. Es decir, tecnológicamente es posible cambiar la pieza. Hoy los talleres de reparación lo pueden hacer. Sí, pero las piezas están descontinuadas hace 30 años. Es decir, los transistores de este equipo no se consiguen. De este amplificador en particular ya no se consiguen. Pero hay transistores equivalentes que yo puedo poner. Como este es un equipo enteramente hecho con transistores, siempre voy a conseguir una pieza que funciona.
Pero los equipos que traen microprocesador, cuando el microprocesador se daña, sucede que solamente fue utilizado por ese fabricante en esa serie en particular y nunca estuvo disponible en las tiendas de abarrotes electrónicos para ser comprado como repuesto. Si se te muere la unidad de control de tu receiver multicanal de los años 90 o de tu amplificador integrado de los 2000, bótalo porque no te lo pueden arreglar, al menos que consiguieras en eBay eventualmente a alguien que ha desarmado uno de esos equipos y para canibalizarlo es posible sacarle esa pieza en particular. El A88X pesa 17 kilogramos. Tiene un chasis de acero galvanizado bastante decente que soporta el peso de la fuente de alimentación más los disipadores de calor y tiene alguna pequeña funcionalidad antivibración. No es el base pilar que tenían los equipos Technics de los 90, pero está muy bien. Frontal de aluminio, tapa trasera de acero, terminaciones en madera de primera. Es un equipo espléndido y todos los componentes que lo acompañan son de primera. Una enorme perilla para el control de volumen, control de balance. Se supone que está preparado para el sonido digital porque tiene un ancho de banda útil de 200 kHz. Me dan mucha risa los modernos amplificadores que dicen que son GRAT, Wide Range Amplifier Technology, porque llegan a 100 kHz. Basura, mentira. El selector de la señal de entrada, como era típico en aquella época, y yo agradezco mucho, me parece muy interesante, es un selector de botones pulsantes, pero no está controlado por un microprocesador, sino que es un botón físico real. Tengo el bucle de grabación, como siempre. Tengo el selector de cinta, porque esta máquina venía con un deck de cassette de 3 cabezales absolutamente espectacular. Aquí tenemos una bonita leyenda que nos dice que es un amplificador con unas características muy interesantes. Aquí tenemos la nomenclatura de Pioneer. Aquí tenemos el filtro subsónico. En esta esquinita tenemos el muting. Por aquí tenemos otro botoncito que es el loudness, que lo pusieron como con vergüenza. Aquí tenemos el selector de tipo de cartucho, moving magnet, moving coil, con 2 impedancias de entrada. Aquí tenemos el control de modos, que ya en esta época no se usaba, pero que es elegante que lo tenga, el selector de speaker, un control de bajos agudos que lamentándolo mucho ha perdido los selectores de frecuencia de corte y la leyenda de la máquina en un pequeñísimo display informativo que en realidad tiene muy pocas cosas que decir. Y este botón que muchos recordarán que apareció con el sonido digital, que es el Straight Line. Varios amplificadores muy dispares tienen este botoncito. Me refiero en particular al Yamaha CA710, pero el 810 no. Me refiero al Sansui AU919, pero el 819 y el 719 no. Y a este amplificador en particular. Les cuento un detalle. La señal que debe provenir de cualquiera de las entradas, de la entrada del tuner, de la entrada del auxiliar, etc., se espera que tenga por lo menos 150 milivoltios para que el amplificador pueda amplificarla y llegar a la potencia nominal. Para llegar a la potencia nominal, en ese caso deberíamos poner el potenciómetro en atenuación 0. Pero como la señal siempre es mucho más fuerte, la señal tiene de 300 milivoltios, 500 milivoltios, 700 milivoltios, 1 voltio. Como ver un poquito el potenciómetro, ya tenemos la potencia completa del amplificador porque la señal que llega es más fuerte de la esperada. Pero cuando tengo la entrada de un CD player, no necesito o no es necesaria la amplificación adicional porque los CD player, por lo menos los de Sony, casi siempre entregan de 2 a 4 voltios de eficacia. Entonces, la sección de preamplificación que agrega un poquito de ruido y un poquito de distorsión no me hace falta. Pierdo el control de tonos, pierdo todos estos controles que están acá, pero gano en transparencia de sonido. Entonces era muy interesante que todos los equipos que tenían esto de que estaban preparados para el sonido digital, eso es lo que quería decir, no era que tuvieran DAC porque no lo traen, sino que tenía este botón Jump o Straight Line o como se llamara en cada fabricante, que permitía conectar la entrada directamente al control de volumen y entrar a la etapa de potencia. Eso reduce un poquito la distorsión y el ruido de fondo del equipo. Claro que solo se vale para grabaciones realmente muy bien hechas que no requieran control de tono. Como yo les he contado siempre, el control de tono es necesario para compensar el color de la grabación, porque las grabaciones inglesas suelen ser muy brillantes y las grabaciones de cada país pues tienen la ecualización que corresponde con su contexto cultural y no necesariamente nos van a gustar a nosotros. El ecualizador no, el ecualizador es para compensar el desempeño de la combinación de nuestros altavoces con nuestra sala de audio. Pero en el caso del amplificador, pues el control de tono siempre va a ser útil. En este caso se llama Straight y sirve para que la sensibilidad de entrada sea de 2 voltios. Finalmente vamos a ver lo verdaderamente interesante de esta espléndida máquina. La última vez que Pioneer se tomó las cosas en serio, y de hecho la última vez que toda la industria electrónica se tomó las cosas en serio de ofrecernos equipos realmente a la altura.
Este es un equipo de construcción doble monofónica como vimos antes en el Sansui AU717 o en el Technics SU8080. Tenemos dos transformadores acorazados pero no blindados, con una conexión eléctrica un poco peligrosa, así que si ustedes tienen este equipo, pues no se les ocurra meterle la mano, porque todos estos terminales tienen voltaje, en algunos de ellos habrán 240 voltios siempre, aunque la red eléctrica de su país sea de 110 voltios. Tenemos 4 filtros típicos, por supuesto una construcción doble monofónica, porque tenemos el puente rectificador del primer transformador con su banco de filtros para el canal derecho y el puente rectificador del segundo banco de filtros para la fuente de alimentación del otro canal. Aquí tenemos la tarjeta de la etapa de potencia compartida por ambos canales, que lo complica mucho, pero si se dan cuenta, detrás de este blindaje que está acá, por supuesto está el preamplificador y la sección fono, muy parecido al diseño del AUD9 y AUD11. Absolutamente genial. Esto se llama convergencia, no es que se copió un fabricante del otro como vayan ustedes a pensar, no. Esto se llama convergencia de diseño, es la manera más elegante y más sencilla de hacer un amplificador. Si ven el interior de las piezas fabricadas por Sony que salieron después, en los años 90, en el 95, me refiero al TAF1ES, TAF2ES, los amplificadores de alta gama de catálogo seleccionado, los ES, se van a dar cuenta nuevamente de que la construcción es así. Pero este equipo tiene algo especial, algo que el Sansui AU717 y el AUD9, AUD11, el SU8080 no llegaron a tener. Del catálogo de Sansui solo hay un amplificador que tenía una fuente de alimentación con transformador separado para el preamplificador, y ese no es otro que el tope de gama AU919 de 1977. Quiero que vean que este equipo no tiene dos, tiene 3 transformadores y ese es el que alimenta solamente al preamplificador. Esta medida especial no convierte a este equipo solo en un doble monofónico como el 717, sino que se parece un poco más a una configuración pre y power separados. Absolutamente genial el detalle de diseño. Lamentando mucho, sí, que los transformadores no están blindados, pero se tomaron una previsión diferente. Los transformadores están justamente del lado contrario donde está el preamplificador y el preamplificador está detrás de este blindaje. La otra parte del blindaje sí está, la hace la tapa cuando terminamos de cerrar el equipo. Ahora vamos a ver la sección de preamplificación. Desde aquí podremos ver poco. Es lo mismo, una tarjeta gigantesca que tiene la sección Phono Moving Magnet, pero tiene algo muy especial. Algo realmente diferente a todo lo que hemos visto antes. Y vamos a acercarnos aquí para poderlo enfocar porque tienen que verlo. Esto sí es diferente. ¿Y qué demonios es esto? En los antiguos preamplificadores valvulares no se podía tener una amplificación mayor porque habíamos llegado al suelo de ruido de las válvulas triodo disponibles. Cuando aparecieron las cápsulas Moving Coil de mayor calidad de sonido, no se podía amplificar su señal con una válvula triodo 12AX7, ni siquiera con la versión de bajo ruido. Así que a alguien se le ocurrió esta solución harto ingeniosa. Un transformador de audio que elevara la impedancia de los 25 o 50 ohmios que suele tener una cápsula Moving Coil hasta los 10 o 20 kiloohmios que solía tener una cápsula Moving Magnet, amplificando, o mejor dicho, multiplicando el voltaje para poder ser capturado por la sensibilidad de una sección fono estándar de aquella época. Esta es una solución de alta gama por 3 razones. Primero, porque no introduce prácticamente ningún tipo de distorsión armónica. La segunda, porque es la que ofrece la mejor relación señal sobre ruido. Y la tercera, que solamente equipos realmente muy buenos tienen uno, porque los transformadores de audio para Moving Coil son carísimos y este equipo tiene un pre-Moving Coil con transformador. Absolutamente genial y muy poco común ver esto. Les recuerdo
que mi libro sobre electrónica y alta fidelidad ya está disponible y pronto la quinta versión revisada del primer volumen, que tiene nuevos artículos, tiene un poquito de instrumentación, tiene un medidor de ruido de transistores, tiene un voltímetro de corriente alterna para que monten su propio laboratorio de científico loco para audio y un montón de cositas más que les iré comentando en videos sucesivos. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.